Puerto Real, soy vuestro paisano, el historiador Manuel Parodi. Me presento siempre porque habrá, claro, quien no me conozca. Y venimos en estos últimos meses desgranando las circunstancias y los avatares históricos en torno a los hechos del Bicentenario, aquella defensa de las libertades y la Constitución que tuvieron lugar en Puerto Real en el verano de 1823 y que llevaron a la caída del gobierno liberal, de ese trienio liberal, ese gobierno que había regido los destinos de España por primera vez bajo las premisas del constitucionalismo y las libertades, poniendo en práctica los principios, los postulados y el articulado de la Constitución de Cádiz de 1812. Hemos recorrido la Europa de lo que se da en llamar convencionalmente desde el punto de vista de la historiografía, del estudio de la historia, como la oleada revolucionaria de 1820, ese momento en el que la Europa posterior a las guerras napoleónicas y posterior a la Revolución Francesa intenta sacudirse el yugo de los gobiernos absolutistas, haciendo que imperen los principios constitucionales, liberales y democráticos, en una lucha por la libertad que se prolongaría a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX con las revoluciones de 1820, de 1830 y de 1848. Los hechos de la defensa de la bahía de Cádiz, de Santipetri, del Trocadero, del verano y el principio del otoño de 1823 tendrían, por tanto, que ver en todo con esa oleada revolucionaria de 1820. Hemos recorrido Europa, hemos visto qué es lo que pasaba y qué es lo que pasó en Portugal, en Polonia, en los distintos estados italianos y alemanes, en Austria, en Francia, en Gran Bretaña, por supuesto en España. Y estamos en estos últimos capítulos de estos podcasts acercándonos a la realidad de la España de principios del siglo XIX, con esa doble guerra, que venimos insistiendo que se produjo, la guerra de la independencia, la así llamada guerra de la independencia, contra el invasor napoleónico, contra el invasor francés de la península ibérica de España, y luego la guerra de la independencia de los antiguos virreinatos americanos, ultramarinos, de la monarquía hispánica de España. Unos virreinatos que no eran colonias, sino que eran parte integrante del sistema administrativo territorial de España desde el siglo XVI hasta su independencia, su emancipación a principios del siglo XIX. Estos virreinatos, el Perú, La Plata, Nueva Granada y Nueva España, lucharán por su independencia de una forma u otra, con distintas características, distintos avatares y distintas circunstancias, y finalmente todo ello bajo los auspicios de la monarquía británica, los auspicios de Gran Bretaña. Finalmente la unidad de España se rompería, España perdería por grosso modo el 90-95% de su territorio soberano, de su territorio nacional, porque España era Granada y España era Nueva Granada, porque España era el Perú y España era Aragón, porque España era Galicia, España era Nueva España y, en fin, los territorios americanos del Estado eran desde los Reyes Católicos, tan España como los territorios peninsulares e insulares y norteafricanos del Estado. La cuestión es que el Puerto Real de principios del siglo XIX ya hemos visto que, como ya explicara en su día don Antonio Muro, el padre de la historia en Puerto Real, el primer, junto con Juan Luis Moreno de Guerra, que es antecesor suyo, son los dos primeros grandes historiadores de Puerto Real. Juan Luis Moreno de Guerra, asesinado en 1936 en Paracuellos del Jarama, y don Antonio Muro, padre de la historiografía puertoraleña. Pues como ya explicara don Antonio Muro, entre 2/3 y 3/4 partes del caserío, del casco urbano, del casco histórico de Puerto Real quedarían destruidos por la invasión francesa. Por tanto, como decíamos la semana pasada y queríamos abundar en esta ocasión en ello, el Puerto Real que encara el gobierno liberal, el Puerto Real que apoya al gobierno liberal, el Puerto Real en cuyo término municipal se llevaría a cabo la última defensa del trienio liberal y del gobierno constitucional en 1823, es un Puerto Real en buena medida arruinado en lo económico por la pérdida de ese comercio ultramarino, pérdida que luego se rehará en buena medida y se recuperará en buena medida en otra escala, por supuesto, a lo largo del siglo XIX, pero pérdida brutal a principios del siglo XIX, la década de los 10 y de los 20 del siglo, un Puerto Real además azotado por la epidemia de fiebre amarilla que devastó a su vez la bahía de Cádiz entre 1800 y 1802, y un Puerto Real arruinado en lo urbanístico, en lo físico, en lo constructivo, por la devastadora, insisto en la palabra, acción de las tropas napoleónicas
entre 1810 y 1812. Sabemos que los franceses se retiran de la península ibérica derrotados por la acción de la resistencia hispano-lusa al invasor con el apoyo de Gran Bretaña, y se retirarán definitivamente ya en 1814, pero de Puerto Real lo harían antes, y en esos 2 años y medio, a lo largo de 3 años de ocupación francesa, la devastación del casco urbano sería, como ya, insisto, señaló don Antonio Muro, absoluta, tremenda. En el próximo podcast nos acercaremos a la situación concreta de Puerto Real a principios del trienio liberal entre 1820 y 1823 y alguna bibliografía que existe sobre el particular. Muchas gracias una vez más.